Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenas tardes. Ustedes están escuchando a Norma Rodríguez-Reyes en el show K-PASA y está transmitiendo a través de WNHH 103.5 FM La Voz Hispana Radio desde Downtown New Haven y estamos streaming live a través de Facebook, YouTube y Twitter. Me alegro de nuevamente estar con ustedes. Bueno, hoy tenemos en nuestra audiencia a una persona muy interesante, ¿ok? A Tom Goldenberg. Él es candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de New Haven. Él nació y se crió en el área de New Haven por 2 maestros de escuela pública. Durante los últimos años ha trabajado con ciudades y estados en temas que enfrentan New Haven, como educación, vivienda asequible y apoyo a las pequeñas empresas. Se postula para alcalde para construir una economía fuerte e inclusiva en New Haven, donde todas las personas tengan oportunidades. Muchas gracias, Tomás, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, cuéntanos, ¿qué te motivó a postularte para alcalde de la ciudad? ¿Y cuál es tu antepasado? So first of all, if it's okay, I'll speak in English because my Spanish is a little bit rusty. Is that okay? Pero él va a decir que él quiere hablar en inglés porque el español de él está un poco, yo no sé rusty cómo se dice eso en español, ¿ok? Masticado. No, pero él habla bastante español, pero tiene miedo. Y a nosotros no queremos que tenga ningún miedo. No tengo miedo, pero hacía mucho tiempo que habló en español. So it would be easier for me to speak in English, but I am very interested in speaking to people in Spanish and having more conversations in Spanish. So, sí, para él en estos momentos va a ser mucho más fácil hablar en inglés, pero que cuando esté en uno, entonces hablará más español. Sí. Gracias. So a little bit about myself. You mentioned that both of my parents were public school teachers. I grew up in the New Haven area. I grew up in West Haven and went to public schools here in New Haven. And I think that's why I'm so passionate about education. Okay. Bueno, se mencionó en la introducción que los padres de él son maestros de escuela pública. Él se crió aquí, fue a la escuela en West Haven y esa es una de las razones por la cual él es tan apasionado sobre New Haven. And for the last several years, for professionally, I've been working with state and local governments on issues that confront us as challenges. So, including improving schools, affordable housing, and growing businesses, which I think you mentioned. Bueno, sí, y entonces por los últimos años él ha estado trabajando con diferentes ciudades y estados en asuntos que afectan, por ejemplo, como se mencionó, escuelas, viviendas, ¿verdad? Sí, and why I'm running for mayor is, I think our city is in a crisis, particularly when it comes to issues like education, housing and safety, and I want to make a difference and help to fix those things. Okay. Y una de las razones por la cual yo me estoy postulando para alcalde es porque nuestra ciudad está en crisis, especialmente con educación, vivienda y la seguridad. Sí. Y yo quiero hacer una diferencia en esos asuntos. Thank you. Mm-hmm. ¿Me puede hablar un poquito de tu antepasado, por favor? Mm-hmm. Well, I'd love to share a little bit about, like I said, I used to speak Spanish quite frequently, but it's been out of practice.
I first started learning Spanish actually 10 years ago when I was working in some of the restaurants downtown. So I was a server and then a bartender at restaurants like Pacifico on College Street and Heirloom on Chapel Street. And at one point I decided I'd like to learn Spanish. So what I started to do was I started reading the works of Gabriel Garcia Marquez. So I didn't realize that it was one of the more difficult books, but I read Cien Años de Soledad and started watching Los Simpson. That's how I started to learn Spanish, and then I spent some time. I can't do this. That's not going to be possible. I'm not going to remember. But just quickly, what I ended up doing is I'll tell the full story because you really need to hear the punchline at the end. So what I did is I went to Buenos Aires, Argentina, for a number of months. And I really wanted to learn Spanish. So what I did, because I had experience as a bartender, I memorized some lines to basically introduce myself and say, "Hey, I'm looking for work." And I would go to the restaurants in Buenos Aires, and they would hire me. Buenos Aires is a very diverse country, so in a way, people just didn't really even think about it. So, "Oh, he must be from here or something." And so I would work one day, maybe 2 days, and then they say, "Hey, actually, this guy's not that good. He doesn't speak that well." And so by the time I repeated that a number of times, by the time I came back, at that time I was quite good in Spanish. But like I said, it's been a number of years, but I still very much enjoy Spanish culture, Hispanic culture. Gabriel Garcia Marquez, some of his books are my favorite. So it was a very interesting time. Okay, good luck. Yes, bueno. Él contó su historia, cómo él empezó a hablar español. Él trabajaba en restaurante como mesero y como bartender. Y ahí como restaurante como Pacífico, Heirloom. Y entonces ahí con los amigos empezaba a hablar el español. Y también le gustaba leer mucho y leyó a Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. También se fue a Argentina, Buenos Aires, y él se memorizó unas oraciones diciendo que él estaba buscando para trabajo. Y le dieron trabajo por un tiempito, entonces se dieron de cuenta que en realidad él no dominaba mucho el español, ¿ok? Pero eso siempre como Argentina, Buenos Aires, era un sitio bastante diverso, pues en realidad no cuestionaron sus antepasados, ¿ok? Y le dieron el trabajo, pero así fue más o menos que él pudo aprender su español. Sí. And some other things to mention. I actually met my wife, Dr. Jess Holzer, who is a professor at University of New Haven. We met dancing, actually salsa dancing. So we took classes at Elisa's House of Salsa and rumberos. And, I'm a musician, so I actually had I played salsa music as well. So I'm very much a fan of, from the cultural side, not just the literature, but also the music. Wow. Yeah. So, bueno, él está casado con la doctora Jess Holder y ella es profesora de la Universidad de New Haven y él la conoció a ella bailando salsa y él ahí iba bastante a Alicia House of Salsa y él es un músico. What instrument do you play? ¿Qué instrumento tocas? I play piano, but also now I play guitar as well. Yeah. So él toca el piano y también la guitarra. Bueno, así que tenemos a alguien bastante diverso aquí con nosotros. So hablamos de dónde aprendiste. So cuéntanos.
¿En qué se diferenciaría su administración de la actual administración? ¿Cómo sería diferente tu administración cuando tú seas electo alcalde? So, and no need for translation for the questions, but I would say if we look at education right now, it's almost unthinkable. As someone who grew up here and knowing New Haven as kind of a shining light for urban education, and to see that we had the worst outcomes of any school district of the 169 cities and towns in Connecticut is very disappointing. And I certainly make a case that the mayor is responsible for that. The mayor sits on the Board of Ed, the mayor appoints the majority of its members, and I think we've seen a hands-off approach to education, and I want to turn that back around. I want to hold our district leadership accountable. I want to be hands-on and engaged with the Board of Ed and with our schools. So that's the first thing. The other thing is, I got to pause, huh? Yes. Bueno, es increíble como hoy en día el sistema de educación en New Haven tiene las más bajas calidades. Y él piensa que el alcalde es responsable por eso. Y porque él se sienta en la Junta de Educación. Él es la persona que menciona que appoints, que selecta a la mayoría de las personas que van a estar. Y él entonces dice que el alcalde debe de ser la persona que está responsable por eso. Sí. So that is kind of one of the first things that I'm talking about is what do we need to do to really turn things back around and put our schools back on track. And that's something that I have experience in. I come from a family of educators. I've worked with schools in the state, and I'm not afraid of speaking out when needed. And I think that's what's been missing in this administration. So él básicamente dice que él tiene la experiencia, ¿okay? Su familia han sido educadores. Él no tiene miedo a hablar sobre los asuntos que afectan el sistema de educación. Y eso es lo importante. Bajo mi administración las cosas serán bastante diferentes. La Junta de Educación está compuesta de 7 miembros, incluidos el alcalde, 4 miembros designados por el alcalde, 2 miembros elegidos por 2 distritos educativos, entonces 2 estudiantes que no tienen voz ni voto. ¿Cree que esta estructura actualmente de la Junta de Educación debe continuar como está? Elegido y designado por el alcalde, o más miembros elegidos por el público. Si cree que los miembros deben de ser elegidos por el público, se le debe de permitir a las personas indocumentadas a votar en esas elecciones. Okay? I was just commenting. Okay, so can you repeat the last part? Yeah. I was just commenting how the Board of Education is comprised of 7 members, including the mayor, 4 members appointed by the mayor, 2 members who are elected by 2 educating districts, and 2 non-voting positions filled with students from the New Haven Public Schools. Do you believe that the current structure of the Board of Education should continue as is, elected and appointed by the mayor, or more members elected by the public? If you believe that more members should be elected by the public, should undocumented be allowed to vote in this election only? Okay, I see. So for the undocumented, that is for voting for the Board of Education. Yes. I see. Very interesting question. Let me... Cuando yo le pregunté sobre que si se le debe de permitir, si él cree
que la Junta debe de ser más posiciones electas que selectada por el alcalde, que si los indocumentados se les deben de permitir votar en estas elecciones solamente. So let me start by addressing the first part, and then I'll address the second part of the question. Okay. So the first part was about how many elected positions should be on the Board of Ed. I've actually written about this. And my position is that this is the wrong question. The question of how many should we have, 2 or 4 or 7 or is really a distraction from the fact that the mayor is not doing a good job on education. It is not the governance structure that is to blame, it is the governing. And so I think really that is what is going to push the needle, is applying, being involved. I think we need a new mayor, which is why I'm running for mayor. But the mayor needs to take accountability. The mayor needs to be engaged in the Board of Ed. And I think changing the governance structure is not going to negate that as the most critical thing. And then I'll answer your second part. Yeah. Ok, él dice que en términos de hablar, la pregunta sobre la posición electa, esa no es la correcta pregunta. Si deben de ser 2, 4, 7. Eso está distrayendo. La cosa aquí es que el alcalde no está haciendo un buen trabajo. Él no está envuelto en gobernando y hacer que la Junta sea contable. Mm-hmm. Okay. That's right. Now, as to representation, I think this is important. We do know that the Hispanic population is very largely represented in our school district, and I think it's important for that community to have a voice, whether that be through the school board elections or having a liaison to that community. I think I would be open to discussions with that community as to what is the best way to do that. But I certainly agree that there is a need for that community to have a voice, to feel that they are represented in decisions of the schools, and that at the end of the day that all the students are getting a quality education that's going to prepare them for a career and for success in life. And that's what we want for all our students. Bueno, la representación es muy importante, especialmente en términos de que la población hispana es bastante grande, y que esa comunidad debe de tener una voz, así sea a través de un intermediario comunitario, pero que deben de tener una voz, y todos los estudiantes deben de recibir una educación de calidad. Sí. Gracias, muchas gracias. Usted habla de que la New Haven está experimentando un momento de crisis en su sistema de escuela pública. ¿Cuáles son las soluciones que propone para resolver estas crisis? So you mentioned that there's a crisis in the New Haven public school system. So what do you recommend are the solutions to this issue? So I think there are several things. You have to look at it from the viewpoint of are we supporting teachers? Are we engaging students and families? And I would look at proposals that enhance our ability to do both of those things. So first of all, we need to make it easier to become a teacher from a paraprofessional role. And there are already efforts in this way. I would like to expand those efforts and allow us to really grow our teaching workforce locally. That's one thing, to support teachers better. Okay. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer para arreglar el sistema. Primero, debemos de apoyar a nuestros maestros, ¿ok? Envolver a los estudiantes y a las familias, ¿ok? Y yo buscaría un presupuesto que aumentara, que le hiciera más fácil para que una
paraprofesional se pueda convertir en una maestra. In terms of engaging students, one thing that we should have for every school is transparency into how students feel about their engagement in the classroom. And other school districts do this, where I can look at a school and see what are the student surveys say about how safe do they feel in the classroom, how engaged do they feel. And this is something that we don't have that I think we should. So that's one. There are a number of other proposals that I'll be talking about. There are a lot of things that we can do to improve our schools, but it really requires, a collective effort and, collaboration with teachers and with families, and something I'm committed to. Bueno, él va a aceptar propuestas, ¿ok? En términos de que tenemos que envolver a nuestros estudiantes, ¿ok? Que debe de haber más transparencia en el sistema, en términos de cómo es que el estudiante se siente seguro, que si está envuelto, si ellos se sienten que en realidad están envueltos en el sistema, ¿ok? Y qué son las cosas que ellos necesitan para mejorar, ¿ok? El sistema. Okay. Gracias. Now, tenemos un déficit de viviendas asequibles en New Haven. ¿Cuál es su plan para reducir ese déficit? We have a housing shortage deficit of... It's okay. Okay. Entiendo. So what... Our listeners. Okay. But what do you propose to do Yeah. with this housing deficit of affordable housing? This is a really interesting one. There was a property tax reassessment last year, and I've looked from neighborhood to neighborhood to see what the impact of that is. And what I have seen is that it is really hit hard in the Black and Hispanic neighborhoods. So, for example, wards 15 and 16, you're seeing an increase of 20% this year of the property taxes. And next year, it will be double that, potentially even more. And so while it's important to have initiatives to improve affordable housing and to build new housing, we also need to be aware of decisions like this, which I think are going to push rent prices up and push homeowners out. So I'm proposing to freeze property taxes as they come in. I'd also like to stabilize rents in a way that is fair to property owners and renters. And I'd like to incentivize people who are buying houses who are going to live in them, because affordable housing is also about old housing. And we need to make sure that we keep our old housing for that is utilized in the right way. Okay. Bueno, cuando se redeterminó la propiedad, los impuestos de la propiedad, él se dio de cuenta que afectó más a los vecindarios de afroamericanos y de hispanos, en la cual en los distritos 15 y 16 subieron el 20% de impuestos más, y que el año que viene supuestamente se va a duplicar, ¿ok? Y él está en favor de que posiblemente se frise, ¿ok? Los impuestos, que ya no se suben, estabilizar la renta, y también para que las personas vivan, que hayan incentivos para que las personas vivan en su propio hogar. Gracias. Okay. La violencia en New Haven se ha convertido en uno de nuestros problemas graves. ¿Cuál sería su plan para hacer frente a esta situación? Okay? Violence in New Haven has become one of our serious problems. What would be your plan to deal with this situation? That's a great question. Bueno. It has been a severe problem. I think my plan is really two steps. One is that we used to have a program that was very effective that provided early intervention. It was called Youth Stat. It targeted individuals that are at risk of violence and really intervened with a community approach. I think we need to bring that back. We need to improve on it.
So that's one, is early intervention. The second step, I'll get to you. Okay. Sobre cómo reducir la violencia en New Haven, él tiene dos ¿cómo se dice? Dos pasos, that's right. El programa que existía, Youth Stat, en la cual ahí se buscaban jóvenes que estaban en riesgo de estar envueltos en problemas, y tenemos que traer ese programa nuevamente para atrás y mejorarlo. Mm-hmm. The second thing is we need to get guns, illegal guns, off the street. And so my wife, interestingly, was involved in a gun violence prevention plan 10 years ago in New Haven. And we've been talking to leaders at Johns Hopkins University about what are some ways, some creative ways we can get guns off the street. And we do have a way of doing that, whereby we set up a hotline for tips, and then we can use those to, to get a warrant to remove the guns, but we would not prosecute them. So in that case, we want to build trust with the community. The point is not to lock up everyone, but we need to get the guns off the street. So this is something I'll be working on developing, and working with the community to figure out a way to do this in a way that's going to be supportive of everyone. Thank you. Bueno, él cree que los revólveres, pistolas, que las tenemos que las ilegales, que las tenemos que quitar de la calle, ¿ok? Porque así es que podemos prevenir. Mi esposa estuvo envuelta en un proyecto que tenía que ver en la Universidad de Johns Hopkins, en cómo prevenir, cómo hacer esto, cómo quitarlas. So, tenemos que, por ejemplo, debe de haber una hotline, una línea caliente en la cual tú llamas a ese número cuando tú ves que alguien tiene un revólver ilegal, y tú le dejas saber esta persona tiene, y entonces no es para que vayan y le quiten esos revólveres, no necesariamente para que los metan preso, ¿ok? Sí. Okidoki. ¿Piensa que el mandato del alcalde debe de ser de 4 años y los de los asambleístas de 2 años? Do you think that the mayor's term should be for 4 years and the board of alders for 2 years? What is your opinion on this? ¿Cuál es tu opinión sobre los 4 años del alcalde? Yes. It's my answer. Yes, 4 years for mayor, 2 years for alder. I think we should pay the alders more, and I think we should have less alders. So that's my position on the charter. Okay, él cree que se debe de ser 4 años para el alcalde, 2 años, no 4, porque se está promoviendo de que hayan 4 años para los asambleístas, pero él piensa que debe ser 4 años para el alcalde, 2 años para los asambleístas, y que a los asambleístas se les debe de pagar más dinero, y que deben de haber menos asambleístas, que en estos momentos tenemos 30. 30, sí. Ok, bueno, inafortunadamente el tiempo se nos ha casi terminado, pero quería saber si hay algo que tú quieres hablar con nuestros oyentes, decirle. Yes, so thank you for having me. Please, you can find more information at tomfornewhaven.com. We'll be having rallies, we'll be having meet and greets, and I'll be knocking on doors. And so I hope I get a chance to speak to everyone in the city and hear them out on how we can build a better New Haven. Thank you. Gracias. Bueno, obviamente le quiero dar gracias por esta oportunidad. ¿Ok? Si quieren saber más información, pueden buscarlo a través de Tom for New Haven. Van a tener más vistas públicas, más conocer más conocer
al alcalde y él desea poder tener una oportunidad de conocerlos a todos ustedes personalmente. Quiero en este momento recordarle a ustedes que si quiere votar por Tom, tiene que estar inscrito para votar en el Partido Demócrata. Y las elecciones son en septiembre 12, martes, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y si quiere más información del alcalde, what is he? Again? TomForNewHaven.com. Okay. So, Tom, T-O-M, fornewhaven.com. Las personas que están interesadas en recibir más información y conocerlo mejor pueden hacerlo de esa manera. Muchas gracias. A vos. Ok, gracias. Bueno, a mis oyentes quiero darle las gracias por estar sintonizado con Norma Rodríguez-Reyes en el show que pasa. Salud, dinero, amor y tiempo para disfrutarlo y que vivamos 120 años en buena salud. Hasta la próxima. Gracias.